Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que están viendo este video y a los que lo verán posteriormente. Hoy es domingo 21 de julio del 2024 de la era común y un servidor, Juan José Padilla Arriola, transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Les comento que hoy es un día muy especial. Estoy muy contento, alegre, porque nuestro Padre Yahweh ha permitido que hoy iniciemos con la clasificación de los mandamientos de su Hijo Yeshua HaMashiach. Ya que todos ustedes saben que la razón de haber creado este canal, que lleva por nombre Misbot de Yeshua, esto es, mandamientos de Yeshua, es precisamente para dar a conocer a toda persona de cualquier parte del mundo, sin importar su condición social, económica, política o religiosa, los mandamientos que Yeshua vino a enseñar y a establecer por orden de su Padre a todo género humano, con el propósito de conocerlos, obedecerlos y guiarnos a través de ellos en nuestro diario vivir. Y que al fundirse en nuestra mente pensamientos y sentimientos, transformen nuestra conducta y logren formar cualidades morales que nos hagan ser semejantes a nuestro Padre Celestial como sus hijos amados. Y de esta manera lograr ser parte de la redención mundial que tendrá lugar al final de los tiempos, prometida por nuestro Padre Celestial a través de los patriarcas, en la misma Torá y en sus profetas. Cuando se cumple el momento de la aparición de Yeshua HaMashiach en los cielos de Sión, para terminar la obra redentora que inició allí en el madero, allí en la cruz. Quiero iniciar recordando algunas declaraciones que vino a establecer nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Rab, nuestro profeta semejante a Moshe, el Hijo enviado del Padre y nuestro Salvador personal. Unas declaraciones de grande importancia, de grande trascendencia. Y el día en que el mundo comprenda estas declaraciones, en verdad pondrá toda su atención a las enseñanzas y a los mandamientos que Yeshua vino a enseñar, vino a establecer por orden de su Padre. Estas declaraciones son las siguientes. En cierta ocasión, Yeshua dijo: mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Yohanan 7, 16 al 18. Y sigue diciendo también: cuando ustedes hayan levantado al Benja Adam, esto es, al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy quien digo que soy, y que nada hago por mí mismo, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. Yohanan capítulo 8, verso 28 al 29. Yeshua sigue declarando. En otra ocasión dijo lo siguiente: porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber lo que decir y cómo decirlo. Y yo sé que los misbot, los mandamientos que Él ha ordenado, son vida que permanece para siempre. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Yohanan capítulo 12, 49 al 50. Y sigue confirmando nuestro Rab, Yeshua HaMashiach. En otra ocasión dijo lo siguiente: yo ya no los llamo esclavos, porque un esclavo no sabe lo que le concierne a su amo, pero los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre lo he dado a conocer a ustedes. Yohanan capítulo 15, verso 5. Y en cierta ocasión también, en aquella oración, cuando estaba con sus talmidim, en su última cena de Pesaj, dijo lo siguiente en aquella hermosa plegaria dirigida a su Padre:
Ahora ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me has dado las he dado a ellos y ellos las han recibido. Ellos en realidad han llegado a conocer que yo salí de ti y han venido a confiar, esto es, a creer que tú me enviaste. Yahanan capítulo 17, versos 7 al 8. Y en otra ocasión dijo lo siguiente: más bien, esto está pasando para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre y que yo hago como el Padre me ordenó. Yahanan capítulo 14, verso 31. Así que, con todas estas declaraciones, entendemos que los misbot, estos los mandamientos que vino a enseñar Yahshua a todo género humano, sencillamente son de su Abba Yahweh. No son de él, no son de su propia iniciativa, no son ocurrencias suyas. No, son precisamente todo lo que su Padre le ordenó. Él vino a enseñarlas a cada ser humano de este planeta Tierra. Por eso, los mandamientos de Yahshua HaMashiach tienen una grande trascendencia para todos aquellos que deseamos ser discípulos de Él, como no se lo imaginan. Es una grande bendición, porque al estar obedeciendo y practicando los mandamientos que Yahshua vino a enseñar, es entender, tener la conciencia que es estar obedeciendo los mismos mandamientos de su Padre. En cierta ocasión también Yahshua dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yahanan capítulo 14, verso 15. En otra ocasión dijo: si ustedes guardan mis misbot, esto es mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Yahanan capítulo 15, verso 10. Y él seguía ratificando esto mismo. No paraba de enseñar esto. Todo aquel que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Capítulo 14, 21 de Yahanan. Y seguía diciendo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Capítulo 15, verso 14. Y seguía, y seguía. Y en cierta ocasión dijo: esto les ordeno, continúen amándose el uno al otro. Capítulo 15, verso 17 de Yahanan. En los videos anteriores, nosotros estudiamos que lo que está escrito en el libro de Devarim, esto es en Deuteronomio 18, 15 al 18, donde Yahweh promete en su Torah que levantaría un profeta semejante a Moshe de entre sus hermanos, esto es de entre el mismo pueblo de Israel. Y la orden que dio nuestro Padre Yahweh en aquel momento a Moshe como al pueblo es de que cuando este profeta fuera levantado, o esto surgiera entre el mismo pueblo de Israel, dice Yahweh, a él tienen que escuchar. ¿Ustedes a mí no quisieron escucharme? Porque pensaban que si oían mi voz iban a morir. Está bien. Acepto esta idea, aunque no tienen la razón. Si yo me dirijo a ustedes con mi propia voz, es porque los amo, porque quiero guiarlos. Pero si ustedes tienen miedo de escuchar mi voz, dice Yahweh, entonces pues yo voy a levantar un profeta semejante a ti, Moshe, para que él sí lo escuchen. Yo voy a hablar a través de él. Mis mandamientos, él los va a transmitir. Todos los mandamientos que yo le dé a ese profeta semejante a Moshe, los tienen que escuchar, los tienen que obedecer. Y en otro de los videos anteriores vimos cómo en aquel video de los testigos presenciales, cómo ellos declararon que ese profeta semejante a Moshe se había cumplido en la persona de Yahshua HaMashiach. Y su padre lo ratificó en Matillahu capítulo 17 del verso 1 al verso 5. Cuando se oyó una voz
desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él obedeced. Entonces, es maravilloso, porque lo que hoy vamos a empezar a hacer saber al mundo es la clasificación de los mandamientos de Yeshua HaMashiach. Así que preparémonos para dar inicio y adentrarnos al maravilloso conocimiento de los mandamientos de Yeshua HaMashiach. Primeramente, para conocerlos. En segundo lugar, para seguirlos enseñando de generación a generación. Y en tercer lugar, para obedecerlos. Teniendo como objetivo esencial llegar a ser discípulos de Yeshua HaMashiach. Él es la orden que dio a sus apóstolos originales antes de ascender a los cielos y estar sentado a la diestra del Padre. Cuando les dijo en aquella ocasión en Matillahu, capítulo 28, del 19 al 20, les dijo: por tanto, id, vayan a todas las naciones de la tierra, para hacer discípulos míos. Háganles la inmersión en mi nombre y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Esta es la orden esencial en donde todos los dirigentes religiosos necesitan poner atención. Yeshua no les enseñó a sus apóstoles: vayan y hagan a israelitas, vayan y hagan judíos, vayan y hagan israelitas mesiánicos o judíos mesiánicos. No, nunca enseñó: vayan y hagan católicos romanos, vayan y hagan protestantes, vayan y hagan hindúes, vayan y hagan musulmanes, vayan y hagan budistas. No. La orden que Yeshua recibió de su Padre, en la cual necesitamos poner atención todos, es de que independientemente la cultura que tengamos, independientemente la religión que profesemos, o independientemente de las denominaciones en la cual pertenezcan, debe de estar por encima de todas esas ideologías y creencias que muchas de las veces son ideologías y doctrinas personales de los propios dirigentes. No, lo que Yeshua viene a enseñar por orden de su Padre es que nuestra verdadera identidad debe de ser solo y exclusivamente ser discípulos de Yeshua HaMashiach. Porque al ser discípulos de Yeshua HaMashiach estaremos siendo enseñados, estaremos siendo conocedores y de los mandamientos que Él vino a enseñar, que su Padre le ordenó. Y esto, al ser fieles repetidores de estas enseñanzas y estos mandamientos de Yeshua HaMashiach, nos hace ser sus discípulos y en automático nos hace ser hijos de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Yahanan en el capítulo 1, verso 11 y 12 dice claramente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los hombres poderosos de aquella religión del judaísmo, la gran mayoría, no lo recibió como el profeta, semejante a Moshe. No lo recibió como el hijo enviado del Padre. No lo recibió como el Mashiach prometido en la Torá. Entonces, Yeshua enseña: mas a todo aquel que me reciba, le daré la autoridad, la potestad de ser constituido en hijo de Yahweh. Así que todo esto es muy importante conocerlo. Necesitamos estar orgullosos, felices de que nuestra verdadera identidad, que sobrepasa a todas las demás, es ser única y sencillamente y exclusivamente discípulos de Yeshua HaMashiach. Así que empezaremos con el mispot, con el mandamiento número 1
que Yeshua vino a enseñar por orden de su Padre. No solo del lejem, esto es de pan, depende la vida del hombre, pero sí de toda palabra que va saliendo de la boca de Yahweh. Esto lo encontramos en Matillahu capítulo 4, verso 4, y claro que Yeshua lo retomó de aquel pasaje escrito en Devarim capítulo 8, verso 3. ¿Cuándo sucedió este hecho? Esta es la primera vez que un mandamiento sale de la boca de Yeshua HaMashiach. Este hecho histórico tuvo lugar inmediatamente después de la inmersión en agua de Yeshua, cuando Yohanan el Inmersor en el río Jardén lo sumergió. Y que al salir de las aguas del río Jardén, poco después, Yohanan declara lo siguiente: y vio cómo el Ruach HaKodesh descendía sobre la persona de Yeshua HaMashiach en forma de paloma. Y se oye una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. A partir de allí en adelante, Yeshua HaMashiach también fue ungido, no solamente en agua, no solamente fue sumergido en agua, sino que también fue sumergido con el Ruach HaKodesh. Esto fue ungido con el Ruach HaKodesh, para enseñar al mundo que desde ese momento en adelante iba a tener el compromiso, la responsabilidad de ser el Salvador del mundo, de ser el Redentor del mundo. Marcos relata que después de estos sucesos, inmediatamente este mismo Ruach HaKodesh le llevó al desierto. Esto es, el Ruach lo impulsa a tomar la decisión de encaminarse al desierto. Marcos capítulo 1, verso 12. Lucas relata que Yeshua, dejando el río Jardén, esto es el río Jordán, estaba lleno, o sea, revestido del poder del Ruach HaKodesh. O sea que cuando Yeshua se encamina al desierto, fue lleno con un poder sublime del Ruach HaKodesh. Capítulo 4, verso 1 de Lucas. Al desierto al cual Yeshua se encaminó, un desierto caliente, áspero y peligroso por las fieras, es el desierto de Yaudea, esto es de Judea. El sitio preciso que señala la tradición se ha llamado Cuarantana o Cuarantaria a causa de los 40 días que Yeshua estuvo allí ayunando. Se trata de una pared de roca casi perpendicular de unos 400 o 500 metros de elevación sobre la llanura o valle del Jardín, desde el valle del Jordán. La estancia que estuvo en el desierto, todos los talmidín, los discípulos que relatan este suceso, coinciden que el tiempo que Yeshua HaMashiach permaneció en el desierto fue de 40 días y 40 noches en ayuno, sin probar alimento alguno ni haber bebido agua. Esto lo relata Marcos 1:13, Matillahu 4:2 y Lucas 4:2. ¿Cuál fue el verdadero propósito de ir al desierto y ayunar allí por 40 días y 40 noches? Analizaremos 3 razonamientos. El número 1, podemos decir que con toda posibilidad necesitaba un tiempo para orar, para meditar y prepararse mental y físicamente para lograr cumplir la encomienda del Padre. Tuvo que ir a prepararse mental, físicamente, en oración, en meditación, para poder cumplir con la encomienda que nuestro Padre le había dado, ser el Redentor y Salvador del mundo. Tarea no muy fácil, tarea difícil completamente. Yeshua vino al mundo a tomar forma humana para experimentar lo que el humano siente al enfrentar los retos de la vida. Antes, a Yeshua en los cielos, millones de malajín lo adoraban y le servían. No le faltaba nada, dirigía toda la creación al lado de su Padre. Pero ahora aquí en la tierra tenía que prepararse cómo afrontar los sufrimientos, las necesidades físicas como espirituales, las pruebas e incluso las tentaciones desde su naturaleza humana para poder salir victorioso de cada una de ellas, en la viva fe y esperanza en nuestro Padre Celestial, en su Abba Yahweh. Una segunda razón, podemos decir que para probar a sí mismo su emuná en Yahweh, porque así como Yahweh probó la conciencia
de su pueblo para saber lo que había en su corazón, así como su obediencia a sus mandamientos, trayéndolos por 40 años en el desierto, afligiéndolos y permitiendo que tuvieran hambre, y sustentándolos con maná, comida que no conocían ellos ni sus padres, fue para probarlos y hacerlos entender que una persona, su vida no depende por el alimento material. No, solamente no depende su vida por el alimento material, sino de toda palabra, de todas las promesas que salen de la boca de Yahweh. Asimismo, de forma similar, Yahshua tenía que probar su emuná y obediencia en su Abba Yahweh. Asimismo, para tener bien claro y de forma definida y permanente que su Padre garantiza todo el cuidado espiritual y material necesarios, no solo para el sustento del cuerpo físico, sino que también provee el sustento de la vida espiritual, al confiar en sus promesas y saber esperar en Yahweh y en su palabra, con paciencia, en su momento en que deben de llegar las cosas. Y tercera razón, para ser tentado. Yahshua sabía que al encaminarse al desierto también iba a ser para ser tentado por el maligno. Yahweh prueba a su pueblo, a sus hijos, para fortalecer su emuná. Lo vemos en Bereshit, Génesis 22:1. Pero Yahweh nunca tienta a nadie. Santiago 1:13, conocido como Jacob, o Santiago 1:13 al 17. Mas, sin embargo, el que tienta a las personas, esto es, el que provoca, el que induce, así como el que pone las trampas para que el ser humano caiga y destruya su vida física como espiritual, es Hasatán mismo. Y una de sus maquinaciones con las que actúa es cuando observa y se da cuenta en el momento en que el ser humano tiene diversas necesidades físicas y espirituales, tales como la desesperación, la depresión, la enfermedad, la ira, diversos problemas, necesidades económicas, sed, hambre, etc. Cuando el ser humano está desprotegido, sin ningún apoyo o fortaleza espiritual, Hasatán ataca de inmediato. Así que Yahshua también sabía que tenía que resistir todo tipo de tentaciones, provocaciones que Hasatán le pondría como trampas para que cayera y no pudiera terminar la obra a la cual él vino a ser el Redentor, iniciar la obra de redención mundial allí en el madero. 40 días. Los discípulos y emisarios, Marcos, los apóstoles, nos dice que Yahshua estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Hasatán. Esto lo vemos en Marcos 1:13. Lucas dice por 40 días y era tentado por Hasatán, 4:2. Con esta información podemos entender que durante estos 40 días, antes de las 3 tentaciones conocidas, Hasatán intentó en varias o en muchas ocasiones provocar o inducir a Yahshua a desobedecer a su Abba, o incluso a quebrantar su emuná. Marcos dice que Yahshua estaba con los animales salvajes en el desierto, Marcos 1:13. ¿Utilizaría Hasatán animales salvajes para inquietarlo? ¿Infundirle miedo para debilitar su emuná? Esto es su fe obediente. ¿Cuántos agentes animados o inanimados y en cuántas ocasiones o intentos Hasatán atacaría al Mashiach? Pero Yahshua, en todas ellas, había salido victorioso. Al término de los 40 días, los discípulos y apóstoles o emisarios, Matillá, relata que después que Yahshua había ayunado por 40 días y 40 noches, sin haber probado alimento alguno ni bebido agua, esto lo dice 4:2 de Matillahu y Lucas 4:2, ellos dicen, Yahshua, después de los 40 días, tuvo hambre. La necesidad de sentir hambre que no había sentido durante los 40 días, posiblemente por estar concentrado en una profunda meditación y preparación espiritual, así como al estar enfrentando otro tipo de tentaciones satánicas.
Esta necesidad de sentir hambre se presenta ahora con gran intensidad. Momento oportuno para que Hasatán aprovechara este momento de necesidad de Yeshua para atacarlo de inmediato y hacerlo caer, incitándolo a sentir y a experimentar la duda, la incertidumbre, la falta de fe o incluso el orgullo propio. Cuando Hasatán vio a Yeshua en esta condición de debilidad física, por una gran hambre que empezó a sentir en su cuerpo, no sabemos bajo qué forma o apariencia se le presentó. No sabemos si fue a través de algún animal, alguna persona, algún ángel, malaj, alguna voz, alguna luz. No sabemos bajo qué forma o apariencia se le presenta a Yeshua. Pero lo primero que Hasatán le dice a Yeshua es lo siguiente: al saber que estaba padeciendo una grande hambre en su cuerpo físico, le dijo: si eres hijo de Elohim. Fíjense que esta expresión tan tremenda, esta expresión nos llama la atención porque aquí notamos que cuando le dice si eres hijo de Elohim, aquí notamos que Hasatán cuestiona o pone en duda la identidad de Yeshua HaMashiach como hijo de Yahweh. Lo quiere confundir engañándolo al ver su condición desesperada y debilidad física por la necesidad del hambre. Su intención era hacerle creer que en su forma humana no podía acabar su obra redentora como hijo del Todopoderoso. Por eso le dice: si eres hijo de Elohim, mírate en qué condición te encuentras. Posiblemente le hizo recordar todos los problemas que tuvo cuando nació, las persecuciones en su infancia, que tanto sus padres adoptivos tuvieron que llevarlo, esconderlo de Herodes a Egipto. Todas las burlas, todos los ataques que tuvo que enfrentar en su niñez, en su juventud, y más cuando empezaba a presentarse ante el pueblo antes de iniciar su ministerio. ¿Crees que eres hijo de Elohim? Viéndote en la condición en que te encuentras, en todos los problemas que has pasado desde tu infancia hasta este momento. Miren la manera como Hasatán empieza a atacarlo. Empieza a cuestionar y poner en duda la identidad que él tiene y que él es el hijo de Yahweh. Así Hasatán va a tratar de poner en duda, de cuestionar la identidad de nosotros como discípulos de Yeshua. ¿Te dice ser discípulo de Yeshua? Entonces, ¿por qué no haces lo que hacen los hombres? A irse a meter con mujeres. Si eres verdadero hombre, a meterse con mujeres extrañas. Si eres hombre, se empieza a beber lo que todos los hombres beben, o la mayoría de los hombres beben: vino, drogadicción. Y muchos han caído, o hemos caído, ¿verdad? Pero necesitamos aprender cómo Yeshua HaMashiach lo enfrenta a él. Él es nuestro maestro, él es nuestro rab. Hasatán, al intentar poner en duda nuestra identidad o destruir la identidad que tanto anhelamos tener y con tanto sufrimiento nuestro Mashiach vino a dárnoslas y a ofrecérnoslas para ser sus discípulos e hijos de Yahweh, su Padre, necesitamos estar muy pendientes ante cualquier ataque que trate de poner en duda nuestra identidad de discípulos de Yeshua
o poner en duda o destruir nuestra identidad, la más hermosa y preciada del cosmos. No hay una identidad mejor que esta de ser discípulos de Yeshua en todo el cosmos. Amados Ajim, amados amigos, familiares. Entonces, cuando Hasatán le dice a Yeshua y tratar de cuestionar su identidad, ahora lo empieza a atacar con el orgullo propio. Bueno, si eres hijo de Elohim, convierte estas piedras en pan. Así vas a poder satisfacer tu hambre. Si eres hijo de él, lo vas a poder hacer fácilmente. Lo tienta con el orgullo propio, lo provoca, lo incita para hacerlo pecar a través de la arrogancia, la soberbia. Hasatán maquinaba y esperaba oír, como lo había escuchado de millones de hombres del pasado y presente que han caído, hemos caído en este pecado de boca de Yeshua. Quería escucharlo también de boca de Yeshua, lo que escuchó durante millones o miles de años atrás de muchos hombres soberbios. Para que veas que sí soy, lo voy a hacer. ¿Verdad? Y en el caso de Yeshua, él quería escuchar de la boca de Yeshua, pues para que veas que sí soy hijo de Elohim, convertiré estas piedras de pan, tal y como tú me lo pides, para demostrarte que sí soy hijo de Yahweh. Pero bendito sea nuestro Yeshua. Palabras que nunca salieron de su boca ni de su corazón. Porque Yeshua jamás pensó, sintió y mucho menos ejecutó convertir aquellas piedras en pan para satisfacer el hambre y así caer en el pecado del orgullo, de la soberbia al obedecer a Hasatán mismo. Pero para sorpresa de Hasatán, nada de lo que supuso que Yeshua pensaría o expresaría, que ni siquiera la posibilidad de una mínima duda ni debilidad en emuná notó en Yeshua HaMashiach, todo lo contrario. Yeshua no obedeció, no cayó en la trampa, no cayó en la tentación. Y esta es la enseñanza que él en este primer misbah, que de una manera sorprendente, nadie se imaginaría que el primer mandamiento que salía de la boca de Yeshua HaMashiach iba a ser dirigido o fue dirigido a su máximo adversario, a su máximo enemigo. De todos los pasajes de la Tanaj, Yeshua escogió un misbot para dirigírselo a Hasatán y así destruir la tentación que le estaba poniendo como trampa. La Tanaj, la escritura o escrito está, le dice Yeshua a Hasatán. Este es el primer misbah, el primer mandamiento que sale de la boca de Yeshua HaMashiach, dirigido a su máximo enemigo. No solo del ején, esto es de pan, depende la vida del hombre, Hasatán, sino de toda palabra que va saliendo de la boca de Yahweh, entiéndelo bien. No tan solo del pan material, aunque yo tenga hambre. Hay algo más que me puede sostener para poder resistir esta necesidad física que tengo, que es confiar en la palabra, en las promesas que van saliendo de la boca de mi Padre Yahweh. Y este mensaje, al haberlo dirigido por primera vez a Hasatán, que salió por el primer mandamiento de la boca de Yeshua HaMashiach, pues también los discípulos de Yeshua HaMashiach tenemos la grande responsabilidad de seguirlo transmitiendo de generación en generación, de generación en generación. Y este primer misbah que hoy nos toca estudiar va dirigido también a todo ser humano, a toda persona de cualquier parte del mundo.
no solo de pan, no solo de las cosas materiales, nuestro cuerpo físico va a poder sostenerse, sino que hay algo que trasciende a lo material. Hay algo que trasciende a lo literal, que es la fuerza espiritual, el espíritu del Ruach HaKodesh que sale en forma de la palabra de Yahweh, que depositó en el corazón de Yahshua HaMashiach para que él lo enseñara a todo género humano. Entonces, nosotros como discípulos de Yahshua necesitamos entender que las promesas que salen de la boca de Yahweh trascienden y trascenderán para siempre a lo material. Porque en un futuro, estas promesas que salen de la boca de Yahweh y que Yahshua vino a establecerlas como los mandamientos que su Padre le enseñó para enseñarlos a la humanidad, estas promesas son las que van a dar la garantía a todo discípulo de Yahshua para que en un tiempo venidero tanto el cuerpo físico como el Ruach o el espíritu de vida podamos permanecer para siempre en la resurrección de los justos. De seguro cuando Yahshua citó este Mizbaj a Satán, pasó por su mente cuando Israel pasó 40 años en el desierto, donde no existían medios de humana subsistencia, y sin que no hubiera un solo muerto por padecer hambre, y habiendo recibido provisiones de parte de Yahweh con el propósito de probar a todas las generaciones de la humanidad que el sostén del ser humano depende no del pan material, sino de la emuná plena, esto es de la fe obediente en la firme palabra de Yahweh que promete y garantiza todo el cuidado espiritual necesario a cada hijo suyo. Así pues Yahshua derrotó a Satán no cayendo en su trampa, y salió victorioso como hijo de Yahweh, mostrando dominio propio, autoridad y paciencia en la desesperación que esta necesidad del hambre trae consigo. En su forma humana confió en la promesa del mandamiento de su Abba, de su Padre, y esperó su ayuda, sin dudar jamás de que a su debido tiempo llegaría. Así logró salir victorioso en esta tentación, en esta provocación. Para nosotros, los discípulos de Yahshua, nos queda claro que este primer misbat que salió de la boca de Yahshua y que en esta ocasión fue dirigido a Hasatán y también es dirigido a todo el mundo, es también para que la humanidad entienda que la comida literal con sus nutrientes alimenticios ayuda a mantener vivo temporalmente el cuerpo físico del ser humano, mas el alimento espiritual que se obtiene por el escuchar, obedecer y practicar los mandamientos y las promesas que Yahweh le dio a Yahshua HaMashiach para venir a enseñarnos a todo género humano. Esto es la garantía que nos mantendrá con la firme esperanza en la resurrección de los justos, y no tan solo del cuerpo, sino del Ruach, del hálito de vida de un creyente con una emuná viva en él. Porque la palabra de Yahweh contiene nutrientes espirituales, así como esencia y naturaleza que permanece para siempre. Yahanán 6:63, 12:49 al 50 y primera de Kefa 1:24 al 25, esto lo ratifican. Yahshua en cierta ocasión dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Así que llegamos al final de este video, concluyendo pues. Aprender de nuestro Rab, de nuestro Maestro. Aprender de nuestro Mashiach, aprender de nuestro profeta semejante a Moshe, del Hijo enviado del Padre. Cómo enfrentó con paciencia, con fe,
con dominio propio y con una gran fe en su Abba Padre, a saber esperar el momento en el que le enviaría lo que tanto estaba necesitando en ese momento, que era satisfacer su hambre, sin perder su identidad como hijo de Yahweh. Así nosotros, de igual manera, tratemos de hacer lo mismo, sin perder la identidad como discípulos de Yeshua e hijos de Yahweh. Mantengamos íntegra nuestra identidad, sin que ninguna tentación pueda destruirla. Y si en alguna ocasión llegara a lograr su objetivo el maligno, pedirle a nuestro Padre Celestial nos perdone y poder levantarnos nuevamente y recuperar esa identidad de hijos de Yeshua HaMashiach e hijos de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Y no permitir que el orgullo propio también destruya lo que tanto Yeshua logró allí en el madero, allí en la cruz, unido a su Padre. Darnos esta hermosa identidad, esta promesa de salvación. Así que con emuná siempre logremos tener esta enseñanza en nuestro corazón de Yeshua HaMashiach. No tan solo de las cosas materiales va a poder sostenerse el ser humano, no, sino que el verdadero sostén de un ser humano, tanto físicamente como espiritualmente, dependerá de obedecer la palabra y las promesas que salen de la boca de Yahweh. Amén. Amén. Entonces hasta aquí llegamos al final de este video. Que Yahweh los bendiga a todos donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Y si tienen la oportunidad de compartir este video y hacerles saber a sus amigos, conocidos, familiares, que es el primer mandamiento que salió de la boca de Yeshua HaMashiach para todo el mundo. Yahweh los bendiga donde quiera que estén y se encuentren. Y Shalom. Shalom.